Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Las clases de religión evangélica son una oportunidad para que los niños descubran el mensaje de Jesús y de la Biblia. Hoy vamos a conocer cómo traer las clases de religión a nuestro colegio, charlando con Ana Calvo, que es coordinadora de religión evangélica de la Federación Protestante, y con Yolanda Panduro, profesora y promotora de enseñanza de religión evangélica. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter, respondiendo a esta pregunta: ¿qué aportan al colegio las clases de religión? Os dejo ya con nuestra entrevista. Ana, Yolanda, muchas gracias por venir y participar en nuestro programa. Estoy muy contento de que podamos pasar este rato. A vosotros. ¿Tranquilos? ¿Tranquilas? Sí, muy bueno. contentas. Ana, llevamos ya bastante tiempo desde que empezaron las clases de religión evangélica en España. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuántos alumnos hay? ¿En qué zonas más o menos están repartidos? Sí, pues la ERE crece tímidamente cada año en nuestro país y ahora mismo contamos con alrededor de 16.000 alumnos que tienen la clase de religión evangélica. Tenemos un total de 235 profesores en toda España y se imparte aproximadamente en 800 centros. La mayoría de estos centros son de nivel de primaria, pero también hay enseñanza evangélica en secundaria y en bachillerato. ¿Y en todo lo que es el territorio español hay clases? Sí. En algunas comunidades autónomas está mucho más desarrollado, por ejemplo en Andalucía, en Galicia, en Castilla y León y en Madrid. Esas son las 4 comunidades autónomas donde más presencia de religión evangélica hay. Y luego es cierto que hay comunidades autónomas donde todavía no hay. Por ejemplo, en las Islas Baleares, en el País Vasco y también en la Comunidad Valenciana ahora mismo. De eso precisamente vamos a estar hablando hoy, ¿no? De donde no hay, cómo podemos hacer que lleguen, ¿no? Pero también en un programa nuestro anterior de Buenas Noticias TV hicimos un reportaje sobre los libros de texto, ¿no? Y en aquella época, pues creo que solamente había 1 o 2. ¿Cuál es la situación actual? ¿Están ya toda la serie de los libros de texto? Sí, la colección de los libros de ACAL, Crecer con la Biblia, ya se terminó de la edición y la publicación en el 2013 y ahora mismo ya tenemos los 6 libros completos para la etapa de primaria. Este proyecto ha sido un proyecto muy ambicioso y un gran hito para la Federación y reunió a muchas personas, a muchos profesores, técnicos, pedagogos, y la verdad es que el resultado ha sido un material de muy buena calidad y además ahora lo hemos adaptado a la nueva ley de educación, que es la LOMCE. Entonces los currículos de primaria están en consonancia con los libros Crecer con la Biblia. Es cierto que a pesar de este gran esfuerzo que se ha hecho, los libros no han tenido la acogida en el mercado que se esperaba y creemos que es sobre todo porque muchos niños que cursan religión evangélica no tienen los medios económicos para adquirirlos y comprarlos. Entonces, pues desde aquí pedimos también, ¿no?, que los centros ayuden a que estos niños puedan adquirir estos libros para poder tenerlos en clase. Claro, claro. Y es una oportunidad buenísima, ¿no?, de todo ese esfuerzo que se ha invertido en crear este material didáctico, pues que llegue a manos de los niños y esperamos que sea un proceso que pronto lo veamos culminado, ¿no? Yolanda, tú como profesora, ¿qué cambios ves que provocan las clases de religión evangélica en los alumnos? Bueno, personalmente estoy pocos años en un colegio determinado, porque siempre he estado en sustituciones, pero lo que sí puedo ver es el resultado que mis compañeros de muchos años atrás, pues podemos mirarlo cómo va teniendo ese fruto, ¿no?, de 10 o 15 años o 20 años atrás. Los resultados son óptimos. Yo personalmente estoy viendo, prácticamente para mí es como la ERE está sembrando. Y sé que esto va a tener un resultado muy significativo de aquí a unos pocos años, ¿no? Y lo que puedo ver ahora en los colegios donde estoy, pues la identificación de un maestro de la ERE para un niño cuyos padres son evangélicos es muy importante, porque ellos se identifican, procesan la fe realmente y manifiestan que creen en Dios no solamente dentro del aula, sino fuera de ella. Y eso para mí es muy importante. Y manifiestan también lo que hacen dentro de la iglesia o el culto, porque la gran mayoría, mis alumnos son de la etnia gitana.
¿no? Y entonces ellos manifiestan lo que realmente hacen en los colegios, que participan ya sea en las alabanzas, ya en teatro y lo que sea, manifiestan en el colegio y eso para mí es fundamental. Y bueno, no solamente eso, sino que se ve en el comportamiento de los niños. Es bastante difícil, pero el cambio de conducta que queremos lograr en ellos, yo creo que ahí hay que trabajar mucho, con mucho sacrificio del maestro, yo creo que podemos lograr. Y sobre todo, tengo presente siempre lo que el Señor hace con nosotros, tener mucha paciencia. Primero, amar. Amor y la paciencia, y que el Señor nos dote de eso a todo maestro para poder encaminar a estos niños. Yo tengo una amiga que es profesora de ERE y me contaba que antes de ir al colegio donde empezó a dar clases había un problema bastante grave con comportamientos de algunos niños, que a raíz de que empezó la clase de ERE, ella era como una especie de árbitro en momentos de dificultad, ¿no? Y jugó un papel clave en pacificar y en ayudar a la integración también de los niños, porque realmente es interesante, ¿no? Pero estas clases, aparte de formar en lo que es la enseñanza de la Biblia y los valores evangélicos, también hace un papel muy importante a ese nivel, ¿no? Es lo que a mí me contaba, ¿no? Por ejemplo, cuando cometen alguna falta, y yo como profesora me acerco a ellos y le digo, lo que has hecho, ¿qué te parece? Inmediatamente el chico responde, estuvo mal, profe. ¿Y qué tienes que hacer? Pedir perdón. O sea, el chico inmediatamente dice, voy a pedir perdón, y lo hace. O sea, no se queda, voy a pensarlo, o mañana, ya veré, no. Inmediatamente actúa. Y eso es importante, de que pida perdón y trata de enmendar. Que lo vuelva a cometer dentro de poco tiempo, bueno, por eso estamos ahí. Ya sabemos cómo son. Exacto, hay que reiterar y reiterar. Como el Señor Jesús. Claro. Tiene paciencia, nos tiene paciencia y siempre extiende su mano, ahí, su amor. Hablábamos antes de que hay zonas donde todavía hay colegios, donde todavía no se imparten clases de religión evangélica. ¿Qué tienen que hacer los padres para que sus hijos reciban clases de formación? Yo les digo a los padres, es muy sencillo, hay una solicitud ya elaborada y que todos los colegios lo tienen. Que el director no lo quiera dar a conocer, eso es una cosa, pero sí hay, ¿vale? En las cuales tenemos alternativas para poder pedirla, que yo profeso la religión evangélica, pues lo pido, lo relleno la solicitud y lo dejo en el colegio, ¿vale? Y eso es sencillamente, no hay otra cosa más que hacer. Tenías ahí un folleto que me enseñaste antes, ¿no? Sí. Ese folleto explica también a los padres, ¿no? Exactamente. Esto, por ejemplo, es qué cosa es la ERE, quiénes lo enseñan, para quiénes es, para qué edades es, y sobre todo las leyes que nos amparan de que el derecho que tenemos de solicitar un maestro en nuestras escuelas. Y en esa línea, Ana, unos padres que solo tienen, vamos a decir, sus hijos en el colegio, ¿todavía deberían solicitar clases? Sí, es muy importante, como decía Yolanda. Aunque solo sea un niño, el padre puede dirigirse al centro y solicitar la religión evangélica. En España hay 3 leyes, sobre todo, que amparan el derecho a solicitar religión evangélica. Está la Constitución, por un lado, los acuerdos de cooperación de 1992, en el artículo 10, que habla de la cuestión de la educación, y por último la Ley Orgánica de Educación, que fue reformada en el 2013 con la LOMCE. Entonces, estas 3 leyes explican el derecho de solicitarlo y recibirlo, aunque solo sea un niño. Es cierto que hay un convenio que gestiona los ratios y las agrupaciones para que haya un profesor de religión evangélica. Este convenio se hizo en 1996, pero ya ha sido superado por la Ley de Educación Orgánica. Y la Ley de Educación Orgánica, como decía antes, pues habla de que cualquier niño tiene el derecho a solicitarla y a recibirla. Pero las agrupaciones en colegios se hacen a veces con 10 niños. Con 10 niños ya es suficiente para que venga un profesor. Pero no obstante, aunque no haya 10 niños, es conveniente que los padres vayan cuando quieran clase de religión evangélica y lo soliciten, ¿no? Efectivamente. Que quede constancia, además, que han solicitado. Claro, y es muy importante también, sí, que como padres, nosotros lo que encontramos es que muchas veces hay desconocimiento sobre este derecho por parte de los padres, pero también por parte de los centros. Entonces, es importante que el padre nos ayude en esta labor de promoción
y de que se difunda este derecho. Entonces, el padre puede ir al centro y explicar estas leyes que acabo de comentar. Tenemos una página web que acabamos de lanzar, estamos muy contentos, y ahí se explican las leyes en profundidad, y hay también en la página web a la disposición de los padres formularios en los que si el centro no te da el formulario para rellenar, pues lo puedes descargar ahí. Efectivamente. ¿Cómo se llama la web? Sí, la página web se llama cgere.es. El Consejo General de Enseñanza de Religión Evangélica, ¿no? Efectivamente, religiosa evangélica, sí. Muy bien, pues por las redes sociales también nos ha llegado una pregunta que ahora Beni os va a lanzar. Pues sí, nuestra amiga Patricia Velázquez nos pregunta a través del Facebook si existe una capacitación que habilite para impartir clases de religión evangélica. ¿Ana? Sí, sí, la hay. Efectivamente, la ley marca que para ser profesor de religión evangélica hay que tener los mismos requisitos que para ser profesor de otra asignatura. Es decir, para ser profesor de religión evangélica en la etapa de primaria hay que tener el grado de magisterio o la antigua diplomatura de magisterio en cualquiera de las especialidades, más los estudios confesionales que se enseñan desde el Centro Superior de Enseñanza Evangélica, que se lleva un poco desde la FERETE. Entonces, estos estudios capacitan al maestro pedagógicamente y le capacita con los estudios teológicos para que pueda enseñar la ERE. Y igualmente, en secundaria, para la etapa de secundaria, es igual, se necesitan los mismos requisitos que para ser profesor de otra asignatura. Es decir, hay que tener una licenciatura o un grado, ¿vale?, en una especialidad, y el máster en formación del profesorado o el antiguo CAP. Y a esto le añadimos de nuevo los estudios que impartimos desde la FEREDE a través del Centro Superior de Enseñanza Evangélica, que supone la idoneidad del profesor. Y una vez tengan todos estos requisitos, los profesores pueden ser propuestos a la administración educativa. Ajá. Entonces, si alguien nos está ahora viendo y le gustaría dar clases de religión evangélica y ya tiene una licenciatura o ya es maestro, tendría que ponerse en contacto con vosotros para hacer el curso de capacitación, ¿no? Efectivamente, sí, puede llamar a la FEREDE y nosotros le podemos informar de lo que acabo de comentar, los requisitos y de nuestro curso. Ajá. Y mirando desde una perspectiva amplia, ¿no?, las clases de religión evangélica, cuando se imparten dentro de un colegio, ¿qué aportan a lo que es el currículum en general, ¿no?, la formación en general de los alumnos? ¿Qué piensa Yolanda? Aporta, yo creo, un valor muy importante, porque no encontramos una doctrina o una escuela pedagógica lo que puede hacer la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir el amor, fundamentalmente, el servicio y todos los valores que podemos extraer de la palabra del Señor. Y por qué no decirlo, ¿no?, poner en práctica lo que es el amor al prójimo como a uno mismo. Pues sí, es evidente que amar al prójimo no lo enseñan las matemáticas. La verdad es que esperamos que como resultado de esta entrevista, de esta charla, haya muchos que nos están viendo ahora, que hasta ahora no lo han hecho, que se animen a ir al centro escolar y solicitar las clases de religión evangélica para sus hijos, porque es un privilegio que tenemos ahí, un derecho que tienen los niños, y esperamos que lo aprovechen, ¿no? Y también decir que estáis disponibles para asesorar a cualquiera que tuviese alguna duda o pregunta, pueden llamar a la Federación y vosotros la atenderéis, ¿verdad? Por supuesto. Pues muchas gracias, Ana y Yolanda, por compartir este tiempo con nosotros. A vosotros. Pues queremos animaros a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas regalan este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Repito, el teléfono es el 91 743 4400. Y para todos aquellos que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión sorteamos este libro, La Biblia y su mensaje, centrado en la carta de Primera de Corintios, un libro del teólogo Pablo Wickham, publicado por la Unión Bíblica. Si te gusta nuestro programa y crees que estamos realizando una buena labor, únete al club de amigos. Necesitamos gente como tú que ama la Biblia
y que desea promoverla con nosotros, llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.